¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a un sábado más, un sábado 31 de octubre, un día especial, un día conmemorativo para recordar a nuestros fieles difuntos, a todas aquellas personas que ya no están con nosotros el día de hoy, pero aún en esencia y en espíritu las recordamos con todo el cariño y amor que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de un tema muy especial relacionado con el Día de Muertos. Vamos a hablar de la tanatología. ¿Qué es la tanatología? ¿Para qué nos sirve? Y para explicarles todo esto, no voy a estar el día de hoy yo solo, va a estar con nosotros de nuevo la licenciada Susana Luna. Por favor, Susana, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros una semana más. Buenos Eh, días, muchas gracias nuevamente por la invitación, pues nuevamente con un tema tan interesante para darles una muy buena orientación sobre este tema. Antes de iniciar el tema, me gustaría que por favor, como la última vez, nos presentaras la frase de la semana. Claro que sí, esta frase a mí me gusta mucho, va con referencia precisamente a este Día de Muertos. Ojalá la podamos reflexionar cada uno de nosotros y es una vida que no se examina a sí misma no merece la pena ser vivida. Esta es una frase de Platón. Una vida que no se examina. Estamos hablando que tenemos que hacer mucha introspección hacia nuestra vida, mucha reflexión hacia dónde queremos ir, ¿no? Y más que nada, dónde estamos parados, y pues para poder saber, ¿no? Hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro que sí, es hacer una introspección, como bien lo dice la frase, examinar lo que es nuestro pasado, lo que son nuestras raíces, lo que es nuestro presente y obviamente hacia dónde queremos ir y sobre todo y lo más importante, qué legado queremos dejar. El legado. Vamos, yo creo que esta parte del legado va a ser algo recurrente del tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero a ver, cuéntanos un poquito de la tanatología, que es una reflexión acerca de ella. ¿Cómo nos podemos introducir en este tema? Gracias. Sí, exactamente. Antes de entrar de lleno a lo que es la tanatología, me gustaría hacer una pequeña introducción. Lo que nosotros somos como hombres, lo que somos como personas, de qué forma funcionamos para que podamos entender un poquito más qué es la tanatología. El hombre, básicamente funcionamos en una forma física, en una forma cognitiva y una forma espiritual. Estas tres formas se conjugan precisamente para complementarnos, para darnos esa vida y esa funcionalidad que tenemos día con día. Es básicamente imaginarla o concebirla como un triángulo. La forma física, la parte de arriba, la que diariamente vivimos, todas las experiencias, todas las conductas, todo lo que nos llena, toda nuestra historia, esa va a ser la parte física. Parte cognitiva va a ser todo el aprendizaje, todas las experiencias, todas las expectativas que tengamos. Eso nos va a complementar y obviamente como seres humanos todos tenemos la forma espiritual, la que generalmente nos va a impulsar a ser mejores, a actuar de la mejor manera y obviamente a querer sentirnos también de la mejor manera. Esa forma espiritual. Tengo una pregunta en esta parte de la forma espiritual porque tal vez algunos de nosotros nos podamos confundir. Si yo soy ateo o soy una persona que no creo en un Dios, ¿la parte espiritual aplica conmigo o no aplica conmigo? Claro que sí. La forma espiritual es precisamente en creer en un yo sobrenatural. Si no creemos en una divinidad, si no creemos en algo incorpóreo, somos ateos, obviamente creemos en nosotros mismos y nosotros mismos nos damos una forma precisamente de ideal, de idea, y es donde se concibe de forma incorpórea. Soy yo, pero dentro de mí hay algo, hay una fuerza idónea que nos ayuda a dar ese impulso, a seguir día con día. Y obviamente de esa forma es como lo concibimos de forma espiritual, aunque no creamos en ninguna otra forma divina o incorpórea.
estamos obviamente transformándolo en nosotros mismos, en nuestro yo, de esa forma espiritual. Ok, háblanos un poco sobre la palabra tanatología. ¿Qué significa la palabra tanatología? Sí, bueno, la palabra tal cual se puede traducir como la palabra thanatos de origen griego, precisamente que significa una pérdida o un dolor a la pérdida. Y también la palabra logos, que significa el estudio. En conclusión, pues bueno, es el estudio precisamente de las pérdidas o el dolor a la pérdida. Se traduce básicamente así. Hablando ahorita del Día de Muertos, decimos que los tanatólogos nos ayudan a superar pérdidas, ¿no? O más bien la tanatología es el estudio de esas pérdidas. Pero las pérdidas, ¿estamos hablando solamente de personas o estamos... ¿Qué otro tipo de pérdidas hay? Bueno, en la tanatología, perdón, las pérdidas se refiere precisamente a pérdidas significativas. Esto quiere decir a cualquier pérdida que nosotros tengamos, ya sea del trabajo, de algún familiar, la pérdida de la salud, la pérdida de nuestra mascota, la pérdida de una costumbre, el cambio de una casa, toda pérdida o cambio significativo es lo que nos va a apoyar o ayudar la tanatología, perdón, a poder acostumbrarnos, a darles un significado, a tener una idea más sensible de estas pérdidas. Pérdidas, cambio de casa, cambio de hábitos. ¿Qué son los tanatólogos? Los tanatólogos, básicamente las profesiones que acompañan a los tanatólogos son especialistas en el desarrollo humano. Pueden ser médicos, pueden ser sociólogos, los psicólogos obviamente, los médicos, antropólogos, los filósofos. Todas estas personas que de alguna forma se concretan o se especializan al desarrollo humano pueden ser tanatólogos, entre algunos otros. Tanatólogos nos dedicamos básicamente a ese acompañamiento, a ese impulso, a esa orientación, a darles a las personas que han sufrido esa pérdida, darles dignidad, darles respeto, darles el acompañamiento para que día a día puedan ir superando esta pérdida. Como ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, obviamente de la mejor manera, para que poco a poco podamos sanar precisamente esta herida emocional que nos deja principalmente estas pérdidas, en cualquier sentido. Fíjate que dijiste una palabra muy importante y creo que es de lo que más yo hablo con mis pacientes. En alguna ocasión, yendo a funerales, si nos ha tocado ir a funerales, hemos escuchado a personas que nos dicen, ya no llores, ya no sufras, a esta persona no le hubiera gustado verte así. Y yo hablo mucho con mis pacientes, ¿no? Porque normalmente creemos que el no llorar es el sentirnos bien, es el sentirnos libres, ¿no? Como de esta sensación de pérdida. Pero dijiste una palabra muy importante que creo que es necesario recalcarla. Mencionaste la palabra acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento a diferencia de que yo te lleve hacia donde yo creo que tienes ir, que tienes que ir? Gracias. El acompañamiento se refiere precisamente a ese punto de vista objetivo que estos profesionales debemos de tener en una situación de pérdida, en cualquier sentido. Este punto de vista objetivo nos da a nosotros la suficiente inteligencia para poder acompañar a esa persona dependiendo sus necesidades, dependiendo su situación muy personal de cada uno, a donde ellos mismos quieran llegar o quieran seguir. ¿De qué forma lo quieren vivir? ¿Qué prefieren vivir? ¿Prefieren el dolor? ¿Prefieren el sufrimiento? ¿O prefieren buscar esa alegría, ese aprendizaje que le puede dejar esa experiencia? Lo digo también en el sentido de cuando perdemos la salud.
en la situación de los moribundos, de personas ya con alguna enfermedad que ya no van a poder estar con nosotros. Entonces, el acompañamiento básicamente también con ellos es más que nada que tomen esas decisiones, como yo te mencionaba, qué tipo de legado quieren dejar, qué tipo de decisiones van a tomar en el momento de su muerte, cómo es el testamento, alguna acción que tengan que realizar antes de irse, el aceptar que ya no van a estar aquí, obviamente con todo el amor, todo el respeto y toda la dignidad que todos nos merecemos. Dignidad, respeto y acompañamiento. En la cuestión de hablar de personas que están perdiendo la salud, obviamente quien está sufriendo la mayor pérdida son ellos mismos, ¿no? En el hecho de ya no volver a ser quien era yo antes de algún tipo de enfermedad. Y en un sentido de una pérdida de un ser querido, muchas veces los familiares directos son los que más sufren esta pérdida. Y normalmente nosotros, o yo he visto en muchos funerales, que se acercan a decirle, ya no llores, ya no sufras, ya no estés triste, porque esta persona no te hubiera querido ver de esta manera. ¿Es correcto decirle a las personas este tipo de frases en las cuales nosotros intentamos limitar ese dolor para que ya no sufran? Es muy sensible las palabras que debemos de decir cuando alguna persona que ha tenido una pérdida significativa. Como mencionas, el decir, debes de ser fuerte, eso está cortando tus emociones, las está limitando. ¿Por qué debo de ser fuerte si no estoy fuerte? Debemos de permitirnos que si en ese momento no tenemos ganas, no tenemos ese impulso, también debemos de vivir esa apatía, ese enojo, esa ira, porque eso nos va a ayudar a que finalmente podamos aceptar, podamos adaptarnos a que esa pérdida, ese objeto, esa mascota, esa persona, mi salud, mis costumbres, mi, mi hogar, acostumbrarnos a que ya no estén ahí. Cuando decimos debemos de ser fuertes o tienes que ser fuerte, cortamos esas emociones que obviamente debemos de pasar, que son naturales y que obviamente las debemos de pasar. Cuando decimos no llores, podemos cambiarlo, como el llora, es mejor llorar para que te desahogues, en vez de decir no llores. Si tú estás llorando y alguien llega y te dice no llores, obviamente no lo vas a poder contener. Si no es obviamente llora, la mejor manera es llorarlo. Más que nada es también esta reflexión de cuando somos niños, todos tenemos un niño de 5 años dentro de nosotros. Es una reflexión de cuando este niño de 5 años pierde a la mamá. Él está en un sentido triste porque la mamá desapareció, porque ya no está con nosotros, pero también está enojado porque esa mamá ya no está y ya no va a poder atendernos. De igual forma, nosotros vamos a tener esa contradicción dentro de nosotros de tal vez un enojo, de tal vez tristeza, de tal vez ira, y eso es normal. Y obviamente que al decirnos estas frases, están coartando, están quitando esas emociones que yo tengo derecho a sentir. Yo tengo derecho a sentir. Fíjate que hablas con mucha sabiduría porque realmente creemos nosotros que está bien cortar de tajo esas emociones para ya no ver a la persona triste, ¿no? Y entonces buscamos segmentar el ya no verlo triste, ya no verlo deprimido, de sacar la fuerza, ¿no? De un lugar en el que tal vez él les funciona estar. Pero al hablar sobre este tema, al ya no querer ver triste a un familiar por alguna pérdida, más o menos cuánto tiempo es el adecuado para que cada uno de nosotros suframos este duelo o esta pérdida. Sí, las pérdidas, bueno, depende de cada uno de nosotros, depende de cada una situación que tengamos, somos distintos. Cada uno es
es distinto, como ya lo mencioné, como un ser individual. Entonces no podemos comparar el tiempo entre una recuperación y otra o decir que en un mes ya te vas a sentir bien o en 6 meses. No debe de pasar. Depende de cada uno de nosotros. En este sentido, en la tanatología, obviamente se utiliza mucho la palabra duelo. Es una palabra muy importante que es muy importante que cada uno de nosotros reflexionemos. El duelo es nuestra reacción ante esta pérdida, las emociones que podemos sentir, las emociones que podemos experimentar y las emociones que vamos a observar en otras personas. En este sentido del duelo, me gustaría mencionar algo que es muy importante, que es cómo podemos identificar en qué situación estamos durante ese momento de la pérdida. Son etapas que nos ayudan, nos orientan a entendernos, a comprendernos y saber por lo que estamos pasando. Porque obviamente una pérdida es un desconocimiento, es un saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Y en este sentido es muy importante que podamos identificar en qué etapa estamos y también el cómo poder salir para que sea más fácil. Y obviamente aquí es donde entra también el trabajo de un tanatólogo, porque obviamente si tú no te entiendes, un tanatólogo te va a ayudar precisamente a que te entiendas, a que te conozcas. Me gustaría mencionarlas a grandes rasgos para que, bueno, las personas que nos están observando, si pueden identificarse en alguna de ellas, pues podemos darles algunos conceptos, algunos tips para que puedan también ayudarse a sentirse mejor. Hay autores que la manejan de 5, 7, 8 etapas del duelo, pero básicamente todas se relacionan con las 5 principales. La primera, en este sentido, es la negación. Cuando decimos, no, no pasó, no puede pasar, esto jamás pasará. Y en este sentido, me gustaría hacer referencia cuando vemos alguna telenovela, alguna película, alguna serie, cuando le anuncian la muerte o la pérdida de algún actor, el mensaje que inmediatamente hace o interpreta es de, no, no está pasando. Entonces, es básicamente a eso, se refiere a que está negando que ese hecho pasó. Y en este hecho de la negación puede pasar el aislamiento, donde precisamente como negamos el hecho, nos aislamos de todas las personas que obviamente nos dicen que sí pasó, entonces preferimos aislarnos. Lo vemos en muertes de familiares, lo vemos cuando perdemos un trabajo. ¿Qué hacemos? Salimos de ese trabajo donde trabajamos durante mucho tiempo, salimos de ese trabajo y ¿qué hacemos? Borramos a todos los contactos, nos salimos de todos los grupos, no queremos saber de nadie. ¿Por qué? Porque estamos negando que pasó, que nos despidieron. El cambiar de trabajo obviamente también es una pérdida significativa. Si tú realmente estabas muy a gusto ahí, si te despiden de un momento a otro, obviamente pasas por este sentido también de la negación y también del aislamiento. La segunda etapa es la ira o el enojo. Aquí regularmente empiezan mucho los reclamos entre familiares. Es que tú no lo hiciste, yo sí lo hice, tú pudiste, yo pude. Es ese enojo de que pasó eso, está fuera de mi control, está fuera de mi realidad. ¿Cómo lo puedo solucionar si no está en mis manos? Obviamente pasó y yo ya no puedo hacer nada. La tercera etapa es la negación. Es de que ya damos por hecho que sí pasó, pero en este sentido, en esta tercera etapa, llega mucho lo que son los pactos. Por ejemplo, cuando perdemos la salud, cuando ya no hay más remedio, buscamos precisamente a una divinidad y tratamos de hacer un pacto. Si tú me recuperas, yo voy a hacer esto por ti y yo confío en ti. O lo hacemos dentro de nosotros. Si me recupero, después de esto, yo voy a hacer esto también. Y me Ahí voy a ir a viajar, ¿no? Y me voy a ir a conocer el mundo y voy a vivir ahora sí mi vida, ¿no? Tal cual. Tendría que haberlo es, hecho desde un principio, ¿no?
Exactamente. Es una etapa, la tercera es negociación, perdón, la confundí, puse negación, ya habíamos hablado de la negación, la tercera más que nada es la negociación. Negociación. Pactos, sí, perdón, corrijo. Es la negociación, son los pactos que vamos a hacer con nosotros mismos, con otra entidad, con alguien incorpóreo que nos pueda ayudar. Es la negociación. La cuarta etapa, obviamente la que seguramente todos nos enfocamos desde un inicio, pues es la depresión. Nos sentimos tristes, no sabemos qué hacer, aquí aparece la culpa, de nueva cuenta yo pude haber hecho esto, pero no lo hice. Mm, Aquí también, aunque es una etapa de depresión, nos ayuda porque es donde aparece el replanteamiento de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Quiero seguir sufriendo? ¿Qué voy a hacer para sentirme mejor? Es ahí donde nosotros sentimos el vacío, sentimos la soledad. Ya no está eso que queríamos. Y aquí me gustaría mencionar algo que me comentaron hace mucho y lo sentimos cierto. Cuando tenemos depresión, te dan ganas de sacarte el corazón y sobarlo. Decir, me duele y lo voy a sobar, pero no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ese dolor queda dentro de tu corazón, ya no lo puedes sacar en ese momento. Después viene la etapa de aceptación, que debería ser ya la etapa de reconciliación, de conciliación, ya lo acepto, ya no va a estar conmigo, ahora sí, ¿de qué forma me voy a despedir de él? Y esa sería la mejor manera, pero en ocasiones la última etapa nos puede llevar a la situación inversa. En vez de aceptar, nuevamente lo voy a rechazar. ¿Qué sucede en ese sentido? De que sé que pasó, de que ya no está, de que ya no tengo mi trabajo, pero no lo acepto. Y aquí es donde nosotros podemos decidir si nos reconciliamos o si continuamos en ese enojo. Y es ahí donde el tanatólogo podría entrar con una intervención precisamente para que tú decidas la mejor manera de vivir. Fíjate que en ese sentido lo hablamos como si fuera una lista de pasos, ¿no? Que tenemos que nosotros que seguir. Que paso uno, niego todo. Paso dos, me enojo hasta más no poder. Paso tres, hago negociaciones para ver si se cura esto o si no. O muchas veces, no, si me regresas a mi difunto, yo me voy a portar bien, ahora sí, ¿no? Parece como si lo estuviéramos hablando como una lista de pasos, las cuales al finalizar esta lista yo ya me siento muy bien. Pero realmente yo te quisiera preguntar si así tal cual nosotros tenemos que pasar exactamente por cada una de estos pasos o de estas fases de duelo en este mismo orden y al final de la lista yo ya me voy a sentir bien. Sí, no, son etapas básicamente para nosotros identificar en qué estado de ánimo o en qué situación me encuentro, poder ayudarnos de la mejor manera. Es más que nada identificar qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, porque en ocasiones, y me imagino que cada uno de nosotros lo sentimos, no sabemos ni qué estamos sintiendo en ese momento. Si es ira, si es coraje, si es tristeza, si es aburrimiento. Entonces, básicamente estas etapas nos ayudan más que nada a identificar realmente qué es lo que estamos sintiendo o procesando en ese momento. Obviamente que estas etapas no es como un cuadernillo de instrucciones de que las tengamos que vivir una paso a paso, ¿no? Las podemos brincar, podemos no tenerlas. Hay personas tan fuertes que inmediatamente después de que pasa el suceso pasamos a la reconciliación, a la etapa de la aceptación, que sería lo ideal, nos acostumbramos de forma inmediata, somos saludables y podemos pasar hasta el momento de la renovación, pero en ocasiones no, nos quedamos atrapados en una sola etapa, por ejemplo, en la de la depresión tal vez, y es ahí donde tenemos que hacer un trabajo más exhaustivo para poder salir de ella.
En este Eh, sentido, perdón que te interrumpa, en ese sentido, ¿qué es lo más importante que yo debo de tener o que yo debo de considerar para poder salir de este duelo lo más pronto posible? sí, para poder salir de esta situación de pérdida, de tristeza, es muy importante que nosotros podamos hablar sobre el hecho, sobre lo que aconteció, ya sea con familiares, con amigos. Ahora sí, como nos dicen, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si tú te cierras, si no hablas del acontecimiento, estás cayendo en una etapa de negación. Y en este sentido, nuevamente vas a caer en el sentido de aislamiento. Y eso obviamente no es bueno, porque te estás aislando, estás negando lo que estás sintiendo y estás negando el hecho. Entonces es muy importante que lo platiques con tus familiares, amigos, verás que todo te saldrá mejor, te sentirás mejor. También es muy importante que aceptes los sentimientos. Cuando tenemos una pérdida, a veces muchas personas nos critican porque no sentimos tristeza. Nos dicen, ay, es que a él no le dolió, no sufrió, pero no sabes realmente lo que está sintiendo. Tal vez ella lo que tiene o él lo que tiene es mucho odio, mucho coraje, mucha impotencia o frustración. Entonces tienes que aceptar obviamente tus sentimientos y sobre todo también hablar sobre ellos. No tienes por qué negarlos. Fíjate También, que, sí. perdón, yo quiero hacer aquí en un paréntesis en el cual mencionaste hace un momento que hay personas las cuales pueden pasar no directamente la reconciliación o la aceptación de este duelo, ¿no? Pero muchas veces, bueno, yo me pongo a imaginar como si hubiéramos perdido un familiar y ay, ya que bueno, pues ya se murió, pues ya ni modo, pues a seguirle, ¿no? Con la vida. Pero recuerden que también, o quiero hacer este paréntesis para recordar que una pérdida no solamente es igual porque te despidieron, ¿no? De un trabajo, puede ser porque te cambiaron el puesto y en lugar de ser obrero, ahora eres jefe y entonces pues obviamente el duelo de dejar de ser obrero pues te dura muchísimo menos porque vienen cosas mejores, ¿no? Entonces nada más quería hacer este paréntesis porque realmente si hay duelos en los cuales nosotros podemos pasar directamente a la reconciliación, ¿no? Y para que nosotros veamos que realmente cada uno de nosotros tenemos la facilidad o la dificultad para pasar por esas etapas. Te quería también interrumpir para hacerte una pregunta. Nosotros podemos regresar, supongamos, yo ya estoy en la depresión, puedo regresar a la negociación o a la ira, o cuando yo ya superé una etapa, ya no la voy a volver a pasar. Sí, sí puedes regresar. Eh, Como te mencionaba, no es un cuadernillo de instrucciones, puedes regresar dependiendo tu situación, el contexto en donde estés viviendo, el tipo pues, de personas que también tengas a tu alrededor. Porque en ocasiones tal vez tú ya estás en una etapa de aceptación, posiblemente en una situación también de suicidio, ya aceptaste que esa persona decidió irse y que tú no pudiste hacer nada. Ya estás en esa etapa de renovación. Pero ¿qué sucede? Que en el dictamen del suicidio puede haber alguna situación adicional de que en algún momento pudo salvarse si tú hubieras llegado, no sé, un minuto antes, pudo salvarse si tú lo estabas acompañando. Si hubo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que pasa? De tu renovación, de tu aceptación, puedes caer nuevamente en la depresión o puedes caer nuevamente en la ira o el enojo. Pero es ahí, obviamente, que es donde tienes que sanar tus emociones, perdón, tienes que ir conociéndote y tienes que ir conociendo realmente lo que estás sintiendo. Entonces sí podemos ir brincando de una etapa a otra. Sí podemos brincarlas y sí podemos no presentarlas. Es muy normal. Te mencionaba sobre los puntos de cómo nos podemos cuidar o salir de esta situación. También es muy importante que se cuiden físicamente, que coman, que cuides a tu familia, que salgan a hacer ejercicio.
porque cuando tenemos algún duelo de algún fallecimiento, ¿qué pasa? La familia deja de comer, se malpasa, no sale para nada de la casa, tu físico también se va mermando y eso obviamente pues es un punto importante de que tú te sientas mal o te sigas sintiendo mal o caigas también en una enfermedad. ¿Tengas alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo yo puedo o cómo me puedes dar algunos ejercicios o algunas actividades con las cuales yo pueda ayudarme a salir más rápido de este duelo? Sí, claro. Cuando tenemos una pérdida, lo que podemos hacer cuando ya hablamos sobre esto también es acercarnos a más personas que ellas hayan tenido este tipo de pérdidas. Las podemos ayudar precisamente en escucharlas, en ver qué es lo que necesitan, qué es lo que están sintiendo y de esa forma también nos vamos a confortar nosotros mismos, nos vamos a sentir mejor por ayudar a personas que están en una situación similar a la de nosotros. Sería como algo muy directo y bueno, también podemos como conmemorar o recordar a ese ser querido de una forma, con algún ritual, alguna forma que él nos haya dejado, alguna enseñanza que queramos transmitir, ponernos a pensar en esta situación, qué podría haber hecho mi familiar y lo podemos conmemorar haciendo lo mismo que esta persona podría hacer. Serían esas situaciones o algún otro ejercicio que también podemos hacer es hacer una carta precisamente para ese familiar que ya no está. Decirle cómo nos sentimos, qué legado nos está dejando, cómo nos está dejando, qué vamos a hacer sin él, cómo va a pasar nuestra vida sin él o sobre cualquier otra pérdida. También lo podemos hacer. Es algo confortante para nosotros el expresar a esa situación, a ese ser, a esa mascota que ya no está, a nuestra salud que ya no va a estar con nosotros, ¿cómo vamos a poder seguir adelante sin que ellos estén? También podemos hacer el ejercicio de las cartas. Fíjate que quiero retomar como reflexión final, yo quisiera agregar la parte del legado, ¿no? Es una palabra muy importante porque no les hablo el día de hoy de cosas materiales, de una casa, de un carro, no, es lo más alejado. Les quiero hablar acerca del comportamiento y de las enseñanzas que nos dejan nuestros difuntos. Y en especial hablando en este Día de Muertos, recuerden a esas personas que ya no están con nosotros, pero de las cosas buenas que nos han enseñado. Tal vez fue la peor persona del mundo, tal vez me caía muy mal, pero todos tenemos algo positivo, lo cual podemos dejar hacia los demás. Así que en este Día de Muertos yo les quiero sugerir a todos los que nos están escuchando que recuerden a esas personas que ya no están con nosotros y que empiecen a actuar conforme a lo que las enseñanzas que cada uno de nosotros dejamos. Y obviamente empiecen a actuar de una manera más cordial a lo que ustedes quisieran dejar como legado, porque el día de hoy estamos aquí, pero el día de mañana no sabemos si también tenemos que estar incluidos, ¿no?, en el altar, o muchas personas se nos van y a veces no tenemos ni el tiempo para despedirnos, ¿no? Entonces vamos a actuar siempre como si fuera nuestro último día de vida y vamos a tratar de llenar a nuestros seres queridos de todo ese amor y de todo ese cariño que quisiéramos darles, ¿no? Y así el último día irnos sin ningún arrepentimiento, irnos sin ningún remordimiento, porque sabemos que dejamos todo lo que quisimos dejar en esta vida. Licenciada, si nos quisiera agregar algo más, por favor, como última Sí, reflexión. retomando lo que tú mencionas, es un trabajo diario, es un trabajo continuo, hay que hacer una reflexión de
Si en este momento me voy, ¿qué es lo que estoy dejando? ¿Cómo me van a recordar? Esta sería la reflexión del día, que pongamos un poco de atención en cómo me van a recordar, cómo sería mi epitafio en la lápida, qué es lo que me gustaría Sí. que pusieran en ese epitafio, para que de alguna forma también nos pongamos a pensar en el trabajo diario que tenemos que ir realizando. Vamos a dejarlo, esto que dices, como un ejercicio. Nos encantaría ver sus epitafios. Nos encantaría que ustedes en este Día de Muertos hicieran tal vez sus epitafios y nos los mandaran a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Además, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 55 32 25 3904 y al 55 79 60 9204. Recuerden que el hablar de duelo, bien lo dijimos, no es una cuestión sencilla. Tenemos que tener nuestras emociones muy bien trabajadas, tenemos que tener un control muy preciso de estas emociones para que no llegara a engancharnos, ¿no? También a estas personas que me puedo identificar con su dolor, pero hay que acompañarlas, no hay que guiarlas, hay que estar junto a ellos y no llevándolos por el camino. Por favor, quiero agradecerle mucho a la licenciada Susana Luna que estuvo con nosotros. Le agradezco que haya estado en este tema tan interesante y de igual manera me gustaría embarcarte desde una vez a que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión y les agradezco mucho a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Si quieren agendar una cita, ahí están los números. Recuerden compartir con sus amigos este video con las personas que más crean que lo necesitan y cualquier cosa que necesiten pueden platicar con nosotros, con mucho gusto estamos aquí para escucharlos. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, pues solamente agradecer, muchas gracias por la invitación y esperemos verlos pronto nuevamente. Les agradezco mucho, excelente fin de semana.